18ª Jornadas Académicas y 7º Congreso Colombiano de Contratación Pública. El Estado en tiempos de crisis. Ponencia: el proyecto de reforma al Estatuto Contractual, por el director de la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, José Andrés Omeara Ribeira. En este Congreso de la Universidad de los Andes, titulado El Estado en tiempos de crisis, estaremos compartiendo con una serie de panelistas una pregunta muy importante. ¿Se debe o no reformar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Resulta fundamental buscar una construcción colectiva para generar las respuestas más acertadas a dicho planteamiento. Ya veremos el punto de vista de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. La problemática. Decía Albert Einstein que solo en las crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Yo vengo planteando una pregunta. ¿Se debe o no reformar la Ley 80 de 1993 después de haber sido expedida hace 28 años y dar resultados bastante insatisfactorios para la población colombiana? Debemos comprender que hoy estamos ante un sistema de compras públicas y contratación estatal que asciende a la suma de 150.419.000 millones de pesos. Después de la pandemia del COVID-19, debemos aprovechar o no esta cantidad de recursos para generar políticas de reactivación económica, eficiencia administrativa y mayor transparencia contractual. Es otra de las grandes invitaciones que estamos haciendo para este Congreso de la Universidad de los Andes. Antecedentes y conceptos. Con la expedición de la Ley 80 de 1993, se nos dijo, es una ley de principios. Pues bien, esos principios, después de 28 años, hemos observado cómo, por ejemplo, en materia de discrecionalidad, generaron la necesidad de expedir otro tipo de normas. Por poner un ejemplo, la discrecionalidad es una figura que siempre debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Surge una inquietud. ¿Eran proporcionales las licitaciones de obra pública que terminaban con un solo oferente? El principio estaba previsto. La proporcionalidad, la adecuación, la necesidad, pero el operador jurídico no lo estaba cumpliendo. Se debió entonces expedir ya una norma no de principios, sino de regla, como fueron los documentos y pliegos tipo, con los cuales hemos aumentado en el último año un 333% el número de oferentes en las licitaciones de obra pública a nivel país y aumentado la participación de las micro, pequeñas, medianas empresas en todo el territorio nacional de un 16% de procesos adjudicados a un 49%. Todo esto nos lleva, sin lugar a dudas, a continuar meditando sobre el problema planteado. Análisis y planteamiento. Desde la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, hemos venido realizando estudios comparados acerca de cómo funcionan los sistemas de contratación estatal y compras públicas en la Unión Europea, cómo se acompañan de las políticas de la OCDE o cómo funcionan algunas entidades que vienen demostrando eficiencia a nivel Colombia. Entre esas estudiamos, por ejemplo, los regímenes, o antes que los regímenes, los manuales de contratación del Grupo de Energía de Bogotá, de Empresas Públicas de Medellín, de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, y llegamos a una conclusión muy importante. Hoy en el país hay 172 regímenes especiales de contratación que no respetan ese mandato constitucional según el cual le corresponde al Congreso de la República expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ante 172 regímenes, es evidente que estamos ante un estatuto excepcional, que entre otras cosas, presupuestalmente hablando, únicamente se están obligando las entidades de todo el Estado colombiano a contratar el 45% de los 150.419.000 millones de pesos que constituye el sistema de compras públicas y contratación estatal, equivalente en Colombia al 15% del Producto Interno Bruto. Ante 172 regímenes especiales, tenemos desde nuestros estudios de pregrado insumos según los cuales
Las empresas que se rigen por derecho privado lo hacen por sus actividades industriales o comerciales o por razones de eficiencia. Y siempre en la academia ha pasado de agache que repitan y repitan constantemente que por razones de eficiencia se rigen por derecho privado, en lugar de reflexionar desde el punto de vista académico e institucional. ¿Por qué no? Si se considera a priori un régimen ineficiente, convertir entonces al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en una ley atractiva para que las entidades que se rigen por normas especiales se sientan atraídas por esas disposiciones, que pasemos de licitaciones de 4 y 5 meses a licitaciones de 6 semanas, sin mucha trascendencia ni filosofía jurídica, sobre todo porque para ello está, saben ustedes, los procesos de selección abreviada. Es trasladar esas 5 modalidades de selección, convertidas además en 13 engorrosos procedimientos de contratación, a solo 2, la licitación pública y la contratación directa. Fíjense que comenzamos a entrar en materia de tal manera que se pueda visualizar la posibilidad que las entidades que hoy se rigen por normas especiales ingresen a un estatuto general. Me refiero a las sociedades de economía mixta, a las empresas industriales y comerciales del Estado. Me refiero también a las empresas sociales del Estado, los hospitales públicos, las empresas de servicios públicos, de telecomunicaciones, e incluso, aunque hay un debate constitucional sobre su autonomía, el régimen de contratación de las universidades públicas. En Europa, las empresas de servicios públicos o las empresas sociales del Estado, como son los hospitales, se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Si nosotros, por ejemplo, estandarizamos los procedimientos de los documentos y pliegos tipo para las obras, fortalecemos, como lo hemos venido haciendo desde Colombia Compra Eficiente, los acuerdos marco de precios e instrumentos de agregación de demanda para los bienes y servicios uniformes, los resultados en materia de optimización de recursos públicos, transparencia contractual y eficiencia administrativa serán una realidad. Máxime porque a la fecha, en los últimos 2 años, el incremento sustancial de oferentes y la optimización de recursos llega ya casi a los 2 billones de pesos. Tenemos una enorme dispersión normativa. Se dijo, esa ley de principios debe remitir permanentemente al Código Civil o al Código de Comercio. Pues resulta que a la fecha tenemos más de 2.450 artículos de contratación estatal, entre 8 leyes y un número importante de decretos que se han venido expidiendo. Esa unificación normativa se requiere, así lo concibió el constituyente, porque incluso cuando habló de estatuto no se refería a una ley estatutaria por las materias y temáticas que trata. Ya lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-633 del 96, que no es una norma estatutaria, sino que esa condición de estatuto previsto en el artículo 150 constitucional tenía que ver directamente con un sistema normativo unificado, con lo cual pretendemos generarle al país esa iniciativa de tal manera que se fortalezca la seguridad jurídica y se disminuyan incluso los riesgos para los servidores públicos, los ordenadores del gasto, de tal manera que reduzcamos también las presuntas responsabilidades e investigaciones de orden penal, disciplinario o fiscal. Con licitaciones de 3 a 5 meses son muchos los desgastes que se están presentando. Varias entidades del Estado terminan recibiendo sus recursos en los meses de julio o agosto y están el 28, 29 y 30 de diciembre corriendo para poder adjudicar esos contratos. Incluso parte de las reflexiones que se han hecho es: ¿debe continuar el principio de anualidad en materia de hacienda pública para el escenario contractual del Estado? Hoy, cuando hay un CIF, cuando hay un SECOP, cuando la información se encuentra sistematizada, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un sistema bianual en materia de principios presupuestales, de tal manera que las entidades puedan organizar y planificar con mayor detenimiento y tranquilidad cada uno de sus procesos contractuales? Qué importante tener en cuenta la armonización de la legislación y del sistema de compras públicas, por naturaleza y por esencia imperfecto. Y los instrumentos con los cuales trabaja hoy
la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, sirven para ello. Los pliegos tipo, los acuerdos marco de precios, las guías, los manuales, la circular única, los conceptos, sirven en efecto para generar mayor seguridad jurídica y para armonizar un sistema imperfecto. Pero sin lugar a dudas, la Ley 80 de 1993, su reforma a través de la 1150 de 2007, la 1474 de 2011 y muchas otras, no han generado el punto de quiebre que se requiere en el siglo XXI para contratar con las tecnologías de la cuarta y la próxima quinta revolución industrial, para tener un sistema adecuado en materia de ciencia, innovación y tecnología, para unificar los criterios frente a los acuerdos comerciales, en donde haya mayor tranquilidad y seguridad con la inversión extranjera, de tal manera que sientan reglas idénticas en cada uno de los procesos para los cuales están participando. Esa dispersión normativa, los 13 procedimientos, los 5 meses de una licitación pública, todos son factores que nos llevan a determinar la inclusión de un nuevo estatuto general de contratación de la administración pública que no supere los 150 artículos, en donde el reglamento nos extienda más allá de 50 normas para conformarlo con 200, máxima 250 artículos, en donde los emprendedores, las MIPYMES, la gran industria, la inversión extranjera y lo que llaman también las presentaciones por razones de género, de identidad y demás, puedan acoplarse en un mismo estatuto unificado que nos permita generarle mayor seguridad a todo el sistema de compras públicas y contratación estatal. Es importante hablar también sobre los temas de la responsabilidad y las cláusulas exorbitantes. Fíjense ustedes cómo, de acuerdo con nuestros estudios, las modalidades de selección pueden hacerse más eficientes, tomando como ejemplo manuales de contratación de entidades que han sido exitosas con los mismos. Pero, por ejemplo, en materia de cláusulas exorbitantes, sí generamos una tendencia más inclinada por el derecho público. Son muchas las entidades que, regidas por derecho privado, han tenido la oportunidad de recuperar recursos o de generar el curso normal de un proceso que viene con ciertas anomalías en la ejecución contractual. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, estas potestades como la caducidad, la terminación unilateral o la modificación unilateral de un contrato le permite a los ordenadores del gasto tener un margen de maniobra naturalmente orientado al cumplimiento de los fines del Estado, sin subjetivizar su argumentación, que pueda reconducir un contrato mal ejecutado con recursos públicos, pero regido bajo las normas del derecho privado. No podemos desconocer que por regímenes especiales estamos hablando de más de 80 billones de pesos, porque el 55% de la contratación se encausa bajo régimen especial. Y ese llamado de atención, en donde queremos un Estado también fortalecido en materia de contratación pública, resulta fundamental dentro de la ponencia o dentro de las inquietudes que estamos presentando para esta, construcción colectiva con el grupo de panelistas y con los demás estudiantes que quieran aportarle a esta iniciativa. ¿Cómo desconocer, por ejemplo, los procesos de liquidación contractual? 30 meses para liquidar un contrato estatal. ¿La norma debería contemplarlo en un mes? Excepcionalmente, para determinados contratos con X envergadura en materia de obra pública y demás, podemos hablar de unas liquidaciones acordadas temporalmente y que sean proporcionales a el fin para el cual se está cumpliendo el objeto contractual. La firma del contrato estatal, en muchas ocasiones se adjudica el contrato y se le dice al oferente que se ha convertido en adjudicatario que regrese 15 o 3 semanas después, 15 días o 3 semanas después a firmar el acuerdo de voluntades. ¿Por qué no una minuta contractual desde la licitación? Que sepan los oferentes qué van a firmar, cómo queda debidamente estructurado, no solo la licitación, sino también el contrato. Son términos, es tiempo, es eficiencia que le estamos generando a la administración pública. Eliminar el contrato de prestación de servicios del sistema de compras públicas y contratación estatal nos generaría mayor confianza inversionista en Colombia. ¿Por qué? Porque si una firma consultora decide analizar cómo se están adjudicando los contratos estatales,
Los de prestación de servicios profesionales constituyen el 91% del sistema de contratos. Y claro, estos, por obvias razones, son adjudicados de manera directa, en el entendido que tienen que ver con la idoneidad, la capacidad y la experiencia específica de quien se presenta para cumplir con una actividad que en muchas ocasiones, saben ustedes, es para satisfacer un déficit de personal, de talento humano que tiene de manera estructural ya plenamente identificado el Estado. Pero de esta manera podemos generar un parágrafo en la ley en donde se dice: el contrato de prestación de servicios sigue siendo una figura para suministrarle servicios a la administración, pero no hará parte ni de la estadística ni del sistema de contratación estatal. Así reducimos sustancialmente esa estadística que tanto daño le puede hacer al país a nivel internacional. Entonces estaríamos trasladándonos de 172 regímenes especiales a 3 o 4. Estaríamos trasladándonos de 13 procedimientos de selección contractual a 2. Estaríamos trasladándonos de 2.450 normas a 200. Estaríamos generando mayor seguridad jurídica. Estaríamos fortaleciendo las capacidades de la Agencia Nacional de Contratación Pública con una plataforma de Estado, con un registro único de proponentes y con un registro de calificación de contratistas. Allí, con datos abiertos, como lo hemos venido fortaleciendo, podemos estar estructurando un Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para el siglo XXI. Es por ello que queremos invitarlos a reflexionar sobre estas consideraciones para hacer un trabajo conjunto en pro de la contratación estatal a nivel Colombia. Que inicie el debate. Bueno, ahora sí, entremos en el debate. Se requieren 172 regímenes especiales de contratación. Se requieren 2.450 artículos. Se requieren 13 procedimientos de selección. Se requieren 5 modalidades de selección. Se requieren distintos regímenes por cada acuerdo comercial que firme Colombia con distintos estados. Se requieren 30 meses para liquidar un contrato. Se requiere enredar el cumplimiento de los fines del Estado cuando eventualmente un contratista no alcanzó a entregar el 100% del bien, la obra o servicio con el vencimiento del plazo. Se requiere continuar con procesos de 4 y 5 meses para seleccionar un contratista, o incluso mantener el principio de anualidad que tantos dolores de cabeza y a pesar de la tecnología le sigue trayendo a los ordenadores del gasto. Todas estas son preguntas que nos estamos planteando con el Estado en tiempos de crisis, en donde, repito, no es el conocimiento, sino la imaginación la que nos debe superar. Muchas gracias. A continuación, se abre la discusión dándole la bienvenida a nuestros destacados panelistas y a todos los participantes que nos acompañan en la sede Caribe de Cartagena. También a quienes se conectan con nosotros virtualmente desde distintos lugares del país y el mundo. Muchas gracias y que inicie el debate.